Hola, bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Ellen. En esta ocasión te traigo un video un poco diferente, ya que quiero mostrarles algunos de los libros que leí en el año 2024 y sobre todo que me gustaron y que recomiendo. Obviamente son opiniones propias y personales. Habrá quien no esté de acuerdo, pero creo que si te gusta la historia, estos libros también te van a gustar. Entonces, en resumen, porque ya me extendí mucho con esta introducción, solo vamos a hablar de lo que me gustó en el año 2024. También me baso mucho en que me hayan facilitado mi investigación y que sean lecturas fáciles de digerir, porque a veces la historia pues no es tan fácil para todos. Ah, y antes de que se me olvide, también si tienes libros de historia que me puedas recomendar, porque de hecho una de mis metas es leer más y obviamente así pueda hacer mejores videos. Entonces te agradeceré mucho que me escribas en los comentarios y no olvides tampoco de suscribirte y regalarme un me gusta para comenzar bien el año. El primer libro del que te quiero hablar es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo. De hecho, tengo en la mira otros libros sobre este tema y es la saga de los Romanov de Jane Descartes. Y cuando hablamos de Rusia o de la Rusia imperial y mencionamos este nombre de los Romanov, seguro que se te vino a la mente esta historia de los últimos zares y del fallecimiento y el ataque a toda su familia en 1818, hasta de la princesa Anastasia, que por cierto es una de mis películas favoritas. Pero este libro retrata todo un pasado imperial. La verdad es muy fascinante. Nos habla desde los primeros asentamientos nómadas provenientes de Asia, también de Pedro I el Grande, de Catalina II, también de Alejandro I, que de hecho tiene una leyenda donde según fingió su muerte para terminar sus días como un monje ermitaño. En sí, ahora que lo analizo, hay muchas leyendas y mitos sobre esta dinastía. También encontramos a Nicolás I, que era el zar de hierro, después a su hijo Alejandro II, que hizo grandes reformas sociales y bueno, hasta llegar a esta historia de Nicolás II y de su esposa, que de hecho también tengo un video de Alejandra Romanov, por si lo quieres ir a ver, y el trágico final de esta dinastía. Se los dejo por aquí arriba, está muy bueno, súper recomendado. Este libro me pareció en cuanto a lectura bastante ligero de comprensión, sobre todo porque usa datos históricos y nombres que a veces pueden ser complicados, pero lejos de eso, pues sí los recomiendo. Y si tienes otro de la historia de los Romanov o de Rusia, recomiéndame en los comentarios. Y de Rusia pasamos a México con este gran libro, a mi punto de vista. Les hablo de México Bárbaro de John Turner. De hecho, este libro yo lo leí hace muchísimo cuando estaba en la universidad. Bueno, no tanto, tampoco estoy tan grande, pero la verdad ya no me acordaba mucho, solo recordé que me había gustado muchísimo cuando lo leí. Entonces lo volví a leer apenas este año porque quiero abordar el tema del porfiriato y estoy en proceso de investigación. Este libro es escrito desde la mirada de John Kenneth, un periodista estadounidense que de forma cruda retrata México hacia el final del gobierno de Porfirio Díaz. Obviamente es un libro escrito desde el testimonio de una persona extranjera que analiza la situación social y política de este país, México, con los contrastes de la extrema riqueza frente a la extrema pobreza. También nos habla sobre la esclavitud y el sistema que se utilizaba por los empresarios para tener mano de obra barata. Algo que me gusta también mucho es cómo aborda las condiciones de los yaquis y el origen de las revueltas de este grupo étnico
además de que es un clásico para adentrarnos al porfiriato, y más si te llama este tema, ya que se da en una etapa muy compleja tanto en la vida política, social y económica del país. Y pues actualmente yo creo que hay muchas opiniones referente a esta etapa de la historia de México, tanto de personas que creen que sí fue una total dictadura y un momento muy complicado en México, y otros creen que Porfirio Díaz aportó muchísimo al país. Pero bueno, habrá que leer e investigar para podernos formar una opinión. El siguiente libro es este de Los Tudor, de Pedro Fernández Noriega. Este libro lo compré porque, si te puedes dar cuenta, es muy pequeño, así que no tenemos pretexto, y aparte es muy rápido de leer, y si también te apasiona este tipo de temas, sí te lo recomiendo porque te explica de manera muy sintetizada la historia de esta familia o dinastía. Nos explica cómo los Tudor han pasado a la historia como una de las familias más populares que ocupó el trono en Inglaterra, la historia de sus reyes y reinas, y nos traslada para entender la época en la que vivieron, que fue en la Edad Media y el Renacimiento, en el que tuvieron el poder pues casi absoluto. Y esto les permitió pues afianzar el poder de la corona. Este libro relata la complejidad de las decisiones que tomaron los Tudor o las circunstancias que finalmente influyeron para marcar la historia de un país. También está lleno de intrigas dentro de esta familia, conspiraciones para tener más poder. También habla de todos estos caprichos que tenían ciertos reyes como Enrique VIII, pero también pues sientan las bases de lo que se convirtió en una de las potencias más poderosas del mundo que hoy conocemos. Otro libro que también me sorprendió muchísimo y que también está lleno de misterio es este de aquí, llamado La Bruja, un estudio de las supersticiones en la Edad Media, de Jules Michelet. No sé si lo pronuncié bien, pero dejaré todo escrito por aquí, y también otra imagen del libro para que lo puedan apreciar mejor. Este libro fue publicado en 1862 y parte del estudio de los manuales de la Inquisición y de las actas judiciales y archivos históricos. El autor toma distintos elementos para reconstruir la historia de las mujeres y escribió una narración, de un personaje ya muy conocido, la bruja. Con este relato se muestran los sufrimientos que estas mujeres tuvieron que atravesar a lo largo de la Edad Media hasta la época contemporánea, y de hecho se lee como una novela, y aunque está un poquito limitado por el tiempo en que le tocó vivir al autor, o sea, en el siglo XIX, ya que en esta época pues casi todo tenía misoginia. Pero aún así, Michelle traspasa los prejuicios y creencias sociales, y este libro, sin ser feminista, reivindica el papel de las mujeres. Y si les gusta todo este tipo de literatura sobre la Edad Media, la casa de brujas, las supersticiones medievales, pues yo creo que sí tienen que leerlo. No está tan fácil en cuanto a lectura, ya que, como les mencioné, es una lectura con una narración de novela, y aparte está hecha en 1862 y obvio con tecnicismos de la época, pero aún así la verdad me gustó. Y me voy a tratar de ir un poquito más rápido porque todavía me faltan varios libros. Entonces, el siguiente libro que les quiero mostrar es este de aquí, La batalla de Tenochtitlan, de Pedro Salmerón Sanguínez. Este libro nos narra y cuestiona la conquista de México que se nos ha presentado a lo largo de la historia, con cuestionamientos como si realmente fue un triunfo de la modernidad sobre el atraso, o una destrucción a una alta cultura por solo lucrar y dominar. También nos plantea cuál podría ser la realidad de estos hechos ocurridos en México entre 1519 y 1521.
Me gustó porque está muy bien redactado y sintetizado, y si no tienes una idea muy clara de cómo pasaron estos hechos, yo creo que con este libro podrías entender fácilmente este periodo de la historia, porque narra todos los sucesos que se presentaron antes, durante y después de la conquista de México. Aunque si de verdad te apasiona este tema y ya tienes más noción de cómo pasó todo, te recomiendo uno de mis libros que se convirtió en mi top casi favorito de este año, Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew Ristall. Y creo que este libro busca una nueva forma de abordar diferentes ángulos de esta historia de la conquista de México, perdón, y aborda una de las preguntas que yo creo muchos de nosotros nos hemos hecho, el cómo fue posible que un grupo de aventureros españoles hayan sido capaces de derrotar a las fuerzas de Mesoamérica en su propio terreno en tan solo 2 años. Y si realmente existe evidencia de que Moctezuma se rindió alguna vez o de que algún mesoamericano vio la invasión española como legítima. Este libro narra o hace una reevaluación de estos relatos que abarcan desde la década de 1820 hasta la actualidad, y hace también un análisis no solo de los eventos de la historia de la conquista, sino de sus consecuencias más de medio milenio después. Un argumento que apela a la narración tradicional de la conquista de México como una de las grandes mentiras de la historia de la humanidad. Y también que no solo requiere una mejor comprensión de lo que realmente ocurrió en ese momento, sino porque esta narrativa tradicional que nos han enseñado ha prosperado tanto. A mí, que la verdad no me convencían mucho los relatos tradicionales de esta etapa de la historia, me voló la cabeza, y sí, no es tan fácil de leer en cuestión de que pues está muy grande y ya saben, es de letra pequeña, pero la verdad es que una vez que empiezas, te sigues y parece que lo estás viviendo y quieres ver en qué termina. Es como una película la cual no puedes parar de ver, en este caso, de leer. Y ya que estamos en materia y hablando de este tema tan impresionante, si quieres seguir de filo con este tema, te recomiendo este libro de Moctezuma, Apogeo y caída del Imperio Azteca, de Michelle Graulich. Este libro, a diferencia de los otros que te platiqué, se centra un poco más en Moctezuma II y en toda esta figura fascinante y trágica que conocemos o que nos han planteado como el desafortunado adversario de Hernán Cortés y que fue víctima de la invasión de los europeos. Pero también plantea cómo este personaje a lo largo del tiempo no solo se enfrentó a estos invasores, sino también al juicio de la historia. Además de que también nos relata varios de los mitos sobre esta civilización y que son fundamentales en la historia, sobre todo en esta narración típica que conocemos cuando Moctezuma cree reconocer en estos blancos invasores al dios Quetzalcóatl y sus seguidores. Y el número 7 de mis libros, sí, creo que el 7, tenemos Frida, una biografía de Frida Kahlo por Heidin Herrera, que de hecho si llego a hacer un video sobre Frida, seguro este libro va a ser una de mis fuentes. Obviamente nos retrata toda la vida de Frida Kahlo, desde su infancia en Coyoacán, su ingreso por la Escuela Nacional Preparatoria, el accidente que tuvo y cómo le afectó la columna, el amor que sintió por Diego, así como los otros amoríos que tuvo con otros personajes como Trotsky, y obviamente la historia de todas sus pinturas y todo lo que representa pues su obra. Y sí, lo sé, el libro resulta imponente porque es muy grande, pero también es una lectura muy fluida
que nos adentra a su vida como una especie de película. También te da datos muy interesantes como las cartas escritas por Frida, y aquí puedes ver su lado más humano de Frida, como su forma coloquial de expresarse, que tiene que ver mucho con su obra, o eso me hizo sentir a mí en lo personal. Entonces, si estás buscando un libro que te cuente la historia que ya conoces de Frida, pero también datos que no conoces o más profundos, esta es mi recomendación. Ya se me está yendo un poquito la luz, pero sigamos, es que grabé un poquito tarde. Bueno, el siguiente libro, la verdad, yo lo veo más como un libro de consulta, pero sí me ha gustado muchísimo. Es este de la historia del arte de Gombrich. Si te gusta el arte o estás incursionando en la historia del arte, yo creo que este libro te serviría mucho. Obviamente nos habla desde los pueblos primitivos hasta Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, arte medieval, arte en el Renacimiento, llegando hasta el final del siglo XIX y siglo XX. Este libro te va a servir para entender más el arte a través de la historia y todas sus etapas, así como comprender a los artistas y sobre todo admirar sus obras. Pero mejor yo creo que te lo voy a mostrar, que ya creo que ya lo había enseñado en uno de mis videos, pero no lo enseñé muy bien, entonces te lo voy a mostrar porque la verdad sí está muy bonito. Espero estar grabando muy bien, es que no estoy segura, pero miren. Les quería mostrar un poquito. No les voy a mostrar todo, pero aquí tenemos el siglo XIV, aquí siglo XV en Italia. Perdón, tengo algunas anotaciones. Aquí tenemos a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero también tiene, les quería mostrar, o sea, no lo encuentro. Acá, miren, por ejemplo, tiene así estas obras, que se me hace muy, muy bonito. Y vean, es que en serio creo que está hermoso este libro. Y de consulta, yo creo que sí vale toda la inversión. Miren. Y si ya llegaste a esta parte del video, te lo agradezco, no te vas a arrepentir porque lo último es lo mejor. El siguiente libro a lo mejor lo ubicas, la verdad es que yo tenía mucho tiempo que había escuchado buenas reseñas y lo quería leer, pero apenas se me cruzó por el camino, y me refiero a Temporada de Zopilotes de Paco Ignacio Taibo. Donde nos cuenta la historia de la decena trágica. O sea, se cuenta a manera de narración lo que ocurrió en aquellos días de febrero de 1913, cuando varios generales juraron fidelidad al presidente Madero, pero al mismo tiempo conspiraron para dar un golpe de estado, y lo que ocurrió en este suceso de la historia de traición. También, obvio, como su nombre lo dice, nos relata la relación de este animal carroñero llamado zopilote con la historia de golpe contra Madero. Es un libro muy fácil de leer, muy rápido y a mi punto de vista bastante digerible, y más si estás incursionando con la lectura y sobre todo en este tema de la historia, porque a veces asociamos la historia con que va a ser una lectura muy difícil, complicada, llena de fechas, de nombres difíciles, pero una vez que agarras camino, se te va rápido, parece una película. Y creo que guardé uno de mis libros favoritos de este año, y tal vez se convierta en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, y se trata de este libro llamado Noticias del Imperio de Fernando del Paso, donde nos narra a manera de monólogo, podría decirse, por la misma Carlota, lo que pasaba en México en 1861.
donde tenemos a un presidente, Benito Juárez, que suspende los pagos de la deuda externa mexicana. Y como muchos sabemos, y si no te cuento que esta suspensión sirvió de pretexto al entonces emperador francés Napoleón III para enviar a México un ejército de ocupación con el fin de crear en ese país una monarquía al frente de la cual estaría un príncipe católico europeo. El elegido fue el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien a mediados de 1864 llegó a México en compañía de su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Este libro nos cuenta este hecho histórico y el destino trágico de los últimos emperadores de México. Y recuerda que también tengo un video sobre Maximiliano de Habsburgo que te voy a dejar aquí arriba por si quieres ir a verlo. Está muy bueno, 100% recomendado, al igual que este libro. Y no podía dejarte sin un bonus extra de este top 10, que es este libro que me costó un poco de trabajo conseguir. Es Orgullo y Prejuicio. No lo he abierto, de hecho les voy a contar un poquito la historia de este libro mientras lo abro. Yo lo vi y me encantó y quise regresar a comprarlo a la librería, pero ya no estaba. Entonces lo estuve buscando por todos lados, pero no lo encontraba hasta que lo pude conseguir en la misma librería que fue en la Ciudad de México. Por si gustas, si lo quieres conseguir, se llama Un Lugar de la Mancha, que está ubicado en una plaza llamada Parques Polanco en la Ciudad de México, por si te interesa. Por cierto, el señor que atiende la parte de los libros, porque es como una cafetería, librería, es súper amable y él fue el que me consiguió, porque como te decía, no lo encontraba por ninguna parte y se lo encargué y muy atento logró conseguirme el libro. Primero nos viene este folletito, Descubre el mundo de Orgullo y Prejuicio, y aquí nos habla un poco de la autora. Aquí está el libro. Les voy a enseñar de una manera un poquito rápida para no aburrirlos, que a mí la verdad me fascina todo esto. Miren qué bonito. Capítulo 3. Miren, esta es una, dice, ay, perdón, El baile real de 1808. Y aquí nos narra todo. Y luego viene esta que es ¿y cómo tiene usted la posibilidad? Bueno, son unas cartas. Es que es súper interactivo. De por sí la lectura es así. O sea, cuando busquen un libro que sea algo que los traslade a ese momento. O sea, la lectura es maravillosa, pero siempre y cuando nos traslade a vivir el momento. Es de eso trata la lectura, de que lo vivamos. Y miren, capítulo 2, miren, aquí está este mapita de Londres. Qué padre, es increíble. No lo voy a dejar donde lo encontré. Luego ya no voy a saber dónde iba cuando lo quiera leer. Aquí, tercera parte. Hoy espero que se esté grabando bien. Jane Austen, esta es como su biografía. Porque y aquí tenemos otro documento. Bueno, está súper bonito. Se los dejo. Ya saben en qué librería. Elizabeth Darcy. Está hermoso el libro. Y ya se me oscureció un poquito, por eso se ve la luz así. Pero nada, llegamos al final de este video, se logró. Espero que te haya gustado. Recuerda que son opiniones propias. A mí me gustan mucho estos libros, creo que son muy interesantes y más si eres un amante de la historia. No olvides también recomendarme tus libros favoritos de este año que terminó. Te deseo un excelente año, que cumplas todas tus metas, entre ellos aprender más, porque recuerda que el conocimiento es poder y nos vemos en el siguiente video. Bye.